La Voz del Derecho presenta Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad. Queridos amigos y amigas, es un gusto nuevamente encontrarnos en este programa de debates constitucionales en La Voz del Derecho, liderado por el doctor José Gregorio Hernández, y hoy con un tema magnífico. Vamos a hacer un poco de análisis político, jurídico, sobre las implicaciones del resultado de la consulta anticorrupción que fue sometido al juicio de los colombianos y las colombianas el pasado domingo. Vamos a hacer ese análisis de manera conjunta con excelentes juristas que siempre nos acompañan y desde la perspectiva del análisis político. Pues bien, me place mucho contarles que hoy nos acompaña el doctor Sergio Reyes Blanco, un amigo de esta casa permanente desde incluso los inicios de este programa, de esas personas que caminaron de la mano del doctor José Gregorio para que hoy tuviéramos acceso a través de el Facebook Live y de estos micrófonos a la comprensión de estos temas de interés nacional. El doctor Sergio Reyes es abogado, un prestigioso jurista, docente universitario, ex fiscal y ex procurador. Doctor Sergio, qué alegría contar con usted en esta emisión y bueno, cuéntenos cómo vio esa jornada tan interesante de la democracia que aconteció el pasado domingo. Gracias, Diana. Igualmente feliz de estar acá en La Voz del Derecho. Efectivamente, el resultado que vimos en las elecciones de la consulta popular el pasado domingo 26, pues son el reflejo de un sentimiento y de un clamor nacional frente a muchos aspectos que rodean, entre comillas, la corrupción. ¿Por qué digo entre comillas? Porque estábamos sometidos a una consulta en donde se nos presentaron 7 preguntas. 7 preguntas muy concretas, muy puntuales, muy dicientes, muy ilustrativas algunas, pero con algunas dificultades. Sin embargo, a pesar, y así lo habíamos venido planteando inclusive en estos micrófonos en el pasado mes de junio, cuando hicimos algunas reflexiones sobre convocatoria de la consulta. Inclusive a pesar de algunas dificultades desde el punto de vista constitucional, en particular de la pregunta 1 y de la pregunta 7. Pero aún así, y pese a que se habían hecho ya algunas consideraciones por parte de personalidades muy prestantes, por ejemplo, Rodrigo Uprime en la semana anterior a la consulta lo planteó en la misma línea en que lo veníamos diciendo en los micrófonos de La Voz del Derecho y en las facultades de Derecho en donde hemos intervenido sobre este asunto, de la inviabilidad jurídica de esas dos cuestiones. Pero yo creo que muchas personas conociendo esto salieron a las urnas a votar. Ayer escuchaba inclusive a Gustavo Zafra en ese sentido, muy conocedor de las dificultades jurídicas y de técnica jurídica que tenía el cuestionario. Aún hoy salieron a las urnas precisamente a expresar ese sentimiento de rechazo a una serie de conductas y de comportamientos que han venido generando un quiebre en nuestras instituciones porque han dado lugar a la corrupción. Inclusive yo me atrevería a decir que el hecho político como tal, esos 11.600.000 personas que votaron, pues dan lanzan un mensaje muy importante al gobierno, a la institucionalidad y a toda la nación, desde el punto de vista de que es una manifestación que debe hacernos pensar que tenemos que buscar mecanismos que realmente sean efectivos para combatir la corrupción. Yo tengo mis reservas frente a las preguntas, frente a la totalidad de las preguntas, porque algunas inclusive ya tienen un desarrollo legal. Pero aún así, creo que es importante que se consoliden ciertos aspectos que de una u otra forma permiten generar control, permiten hacer efectivo cierto aspecto en la medida en que cuando se vean las personas sometidas a algunas disposiciones que allí se contemplan y que en caso de que se reglamenten pues va a ser mucho más riguroso, digamos, la posibilidad de ejercer control y vigilancia. Además, que inclusive la misma ley 1757
de 2015 establece el control social. A través del control social se pueden hacer muchas cosas. Y esto, digamos, este hecho obliga, lanza un mensaje y obliga a tomar cartas en el asunto. Yo creo que desde esa perspectiva el gobierno y particularmente el presidente Duque pues tiene que ponerse la camiseta y representar esos 11.600.000 que han dicho estamos cansados de la corrupción. Si es por esta vía de las 7 preguntas, trabajen por ahí. Si no es por esa vía de las 7 preguntas, pues busquen las estrategias y los mecanismos para evitar que siga el desangre del patrimonio público, que siga evadiéndose la obligación del Estado de controlar la forma en que indebidamente se apropian de los dineros del Estado, de evitar que se pierdan esos 50 billones de pesos de los que se habla que anualmente se pierden como consecuencia precisamente de las prácticas corruptas. Es decir, debemos entrar en generar una cultura de la ética, de la legalidad, en donde el funcionario público realmente llegue al servicio público con vocación de servicio. El problema es que no nos educamos para el servicio público. Hemos entrado en una esfera, en un imaginario bastante preocupante en donde la ética se invierte y las personas creen que cuando se quiere llegar y se quiere acceder a un cargo público y sobre todo a un cargo de cierta importancia dentro de lo público es porque se busca un interés particular de enriquecerse, buscar el camino fácil al enriquecimiento. Y esto es sumamente preocupante. Y esto lo vemos en todas las esferas, no solamente en el Ejecutivo y en el Legislativo. Es preocupante porque en el Judicial también estamos advirtiendo una serie de irregularidades. Hemos llegado a un punto muy triste de la pérdida de la moral pública, de la ética pública. Y creo que aquí tenemos que emprender campañas para recuperar de manera fuerte y contundente ese principio de la moralidad pública, ese principio de la ética que es tan importante en el ejercicio de lo público. Uh-huh. Sí, doctor Sergio, precisamente quisiera empezar un poco los análisis con eso que usted ha dicho al final. La campaña pedagógica, la campaña de formación ciudadana y de formación de sujeto ético-político que tenemos pendiente en Colombia de manera masiva. Y en efecto, en esta consulta anticorrupción, en sus previos, brillaron por la ausencia algunas entidades del Estado que debieron acometer mayor liderazgo en la promoción de la consulta, en la pedagogía sobre su contenido. Ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Vimos con buenos ojos el trabajo del Procurador General, el doctor Carrillo, sí, se puso realmente la camiseta de la consulta y activamente la promovió, pero muchos otros que debieron hacerlo, que realmente las campañas masivas en medios de comunicación, de radio, televisión, prensa escrita, pues la verdad es que hace mucha falta, sumado a otra condición que tienen los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Ley 134 del 94 y posteriormente reformados en cuanto a los procedimientos en la Ley 1757 del 2015, y es que carecemos de un sistema de incentivos realmente a la participación ciudadana. Es decir, que para esta elección no se entregaba un certificado electoral, no había realmente un estímulo para que las personas, algunas de ellas pudieran decir vamos a ir a votar porque hay un reconocimiento de esto en la vida cívica y ciudadana que bien vale la pena hacerlo. Y el tema del umbral corresponde también a una característica que yo creo que a muchos nos sorprendió, y es que pese a que esta elección era única, no se acompañaba de otras elecciones, como habría podido ocurrir si se hubiera hecho caso a las promotoras y promotores de la consulta, era que se acompañara esta tarjeta de la elección a presidencia o a Congreso. Pues este era un día que la gente asistía a las urnas únicamente a votar la consulta y por lo tanto, claro, el umbral, pues, digamos, de participación, o más bien los niveles de participación, llegamos a alcanzar los 11.670.000 ciudadanos que sin duda alguna
teniendo en cuenta todas estas características de las que ya hemos hablado con el doctor Sergio, pues son 11.670.000 ciudadanos admirables, ¿no? Notables, que se expresan y que pese a esto, a la falta de incentivos o a la falta de pedagogía, a la cantidad de información falsa que también circuló en las redes sociales y en los medios masivos sobre la consulta, pues la gente se pudo aislar de esto, alejar de esto e ir a las urnas. Esos 11.670.000 ciudadanos son un milagro. Son un milagro porque realmente los mecanismos de participación vienen de la Constitución del 91, se reglamentan hasta el año 94, o sea que en realidad no llevan más de 24 años de vigencia plena en Colombia. Y en este tiempo, que es un tiempo corto, 24 años es poco tiempo, pues hemos acudido a varios mecanismos de participación, entre ellos el plebiscito por la paz, que lo tenemos muy cercano en tiempo. Tenemos el caso del referendo del expresidente Uribe en el año 2003. Tenemos el caso de consultas populares numerosas en el país para someter a consideración la decisión de trabajar en torno a minería y petróleo versus, digamos, la conservación del agua, los recursos naturales, las despensas agrícolas en los territorios, y tenemos sucesivos intentos fracasados de revocatoria del mandato que hasta hace pocos días, doctor Sergio, en Tasco, Boyacá, ofrecen un resultado halagüeño, consiguen realmente su propósito. Entonces, la novedad de los mecanismos de participación, la falta realmente de una cultura ciudadana proclive a tomarnos estos escenarios y realmente a darles un uso adecuado, la falta, digamos, de un protagonismo mucho más claro dentro de la institucionalidad que lo promueva y la carencia de un sistema de incentivos a la participación, pues desde luego, y coincido con el doctor Sergio, que hacen que esa masa crítica naciente y cada vez mayor adquiera una preponderancia fundamental en el país. Y no es gratuito que incluso el mismo día de las elecciones, el presidente Iván Duque haya salido en una alocución presidencial a contarle a los colombianos que ese resultado, pese a no conseguir su objetivo en umbral, sí tenía un impacto político. Y por ello el pasado miércoles, mi querido doctor Sergio, y nuestros seguidores pues tienen que escuchar y recordarán que hubo una importante reunión en Casa de Nariño con 45 delegados de los distintos partidos políticos, organismos de control, presidida además por el doctor Duque, donde se hace casi que un pacto de trabajo, se establece una ruta, se acuerda la creación de un comité técnico que se va a encargar durante este tiempo, durante lo que, digamos, los inicios del mes de septiembre hasta más o menos el 17 de septiembre han establecido la fecha para presentarle al Congreso el paquete de reformas consolidado, de modo que el Congreso asuma esa voz ciudadana, ese mandato ciudadano que se expresó en las urnas. Y allí hay una serie de proyectos pues que se están rescatando, como limitar el periodo de los congresistas a tres periodos, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, que quiere decir que estos delitos no vencen, que siempre el sistema puede perseguirlos y puede investigarlos. Igualmente la publicidad o hacer transparente las declaraciones de renta y bienes de los congresistas. Es decir, hay una serie de propuestas valiosas, ¿no? Que los pliegos tipo es la otra, los pliegos tipo que se utilizan en grandes licitaciones de carreteras, pues hacer que estos pliegos tipo puedan ser desarrollados para todos los contratos de obra pública del país y de esta manera quitarnos eso de los pliegos sastre o a la medida del contratista. Y bueno, otras medidas que se han anunciado valiosas en cuanto a la reforma política, de voto preferente, de temas de financiación de campañas con dineros públicos. Así que, doctor Sergio y queridos seguidores, esto no ha sido en vano. Para quienes de pronto hayan quedado un poco desesperanzados después del resultado, pues sin duda alguna significó un hecho político de grandes magnitudes y creo que el sistema político así lo está asumiendo. Doctor Sergio. Sí, efectivamente, como hecho político es muy significativo. Y es un llamado no solamente a revisar esas 7 preguntas y en la medida en que sean viables y jurídicamente, digamos, posibles de poner en marcha y de desarrollarlas desde el punto de vista legislativo. Lo cierto es que hay que buscar otro sinnúmero de herramientas que nos permitan atacar la corrupción. De acuerdo. Fíjese que la cantidad de dineros que se pierden
y que después tratan de ser recuperados a través de la acción de la Contraloría General de la República, no se logra muchas veces. Dentro de todos esos dineros que se identifican, se pierden, la recuperación es muy mínima. Yo creo que hay que pensar en la posibilidad de volver al control previo. Es que el control previo posibilitaba efectivamente detectar esas posibles pérdidas de patrimonio y de esa manera pues contribuir a que el pecunio no se hubiera afectado, del pecunio público, pero con el control previo desaparecido y solamente aplicable el control posterior, pues muchas veces se identifica la pérdida, pero una vez identificada no se logra recuperar los dineros y eso pues también hace muchísimo daño. Yo creo que ahí también debe revisarse ese aspecto. Y lo otro es que el resultado de los 11.600.000 y tantos votos que salieron el domingo 26, digamos, comentabas ahora, Dionisio, sobre el umbral. Yo creo que el umbral no se alcanzó precisamente por esa debilidad en la pedagogía de la consulta, por esa incertidumbre que se creó, inclusive como consecuencia, y yo creo que por responsabilidad de los mismos promotores, porque digamos que muchas personas del sector público consideraron que votar la pregunta, por ejemplo, 1, sí les afectaba su salario. Y yo creo que ahí no hubo una suficiente ilustración, porque creo que donde lo hubiese habido, comprometiendo precisamente a los promotores en eso, tal vez el resultado hubiese variado, porque yo creo que fue muy mal diseñada desde el punto de vista de que tal como estaba concretada en el temario sometido a la revisión de la ciudadanía, si esa pregunta hubiese pasado, primero pues tenía la dificultad constitucional, pero donde se reforme, donde salga adelante, efectivamente afecta todo el sector público. Eso es una realidad, eso no podemos decir que no, porque los salarios, por ejemplo, de la rama judicial se calculan por porcentajes respecto del salario del magistrado de alta corte. El magistrado de alta corte gana exactamente igual a lo que gana el congresista. Al reformarse, obviamente, se bajan los salarios de magistrado de alta corte y automáticamente se baja el salario de magistrado de tribunal y automáticamente se baja el salario de juez de circuito, de juez especializado, de juez municipal, y así automáticamente también la fiscalía y así automática también los procuradores judiciales. Es decir, se afectaba a un sinnúmero de personas. Entonces yo creo que eso generó que muchas personas que de pronto querían votar en solidaridad con su amigo, con su familiar, con su pariente, con su conocido que forma parte de ese sector, no votaron la consulta. Yo creo que eso influyó en que no se hubiese alcanzado el umbral. Tal vez donde no hubiese existido esa pregunta, yo creo que el umbral se logra y se supera. Yo creo lo contrario, doctor Sergio. Yo creo que esa era la pregunta realmente gancho de la consulta y publicitariamente incluso tratando como de encauzar un malestar ciudadano sobre esos excesivos salarios versus pues el salario mínimo tan exiguo que tenemos en Colombia. Esa era la pregunta que arrastraba más a la gente, porque lo curioso es que cuando uno va a ver la votación por pregunta, ¿sí? Porque uno podría decir, digamos, si la pedagogía hubiese conducido a que la gente entendiera eso que el doctor Sergio nos acaba de plantear, pues probablemente la gente habría votado las otras preguntas sí y esa pregunta no. Y resulta que esa pregunta es de las más votadas, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día ya hay una repercusión política de esa manifestación popular, y es que hay un acuerdo de los jefes de partido de congelar los salarios de los congresistas, o sea, que estos salarios no se sigan incrementando. Los promotores siempre dijeron que la pregunta 1 tenía una repercusión directa sobre altos dignatarios del Estado, que esa disposición no tenía por qué traspolarse o tener un impacto sobre los salarios de la rama de la justicia o sobre los salarios de los funcionarios públicos, incluso contratistas, porque también tiene que ver con eso. Siempre se señaló eso, que estaba circunscrito a los altos dignatarios del Estado. Perdona que te interrumpa ahí, yo creo que, mira, cuando tú utilizas la palabra gancho, la pregunta gancho, de entrada me das a entender que efectivamente había ahí una intención, claro, no sé qué tan santa, en el sentido de utilizar esa pregunta gancho para captar.
Esa pregunta gancho tenía su dificultad jurídica y aún así los promotores trabajan en ella. Sí. Fíjate que hubo un concepto de la función pública que se le envió a Claudia López, en donde se le explicaba absolutamente todos los efectos de la modificación de los salarios y cómo se afectaban los diferentes salarios de la función pública. Es decir, los promotores conocían los efectos, porque es que el mismo artículo constitucional 187 establece cómo se calculan los salarios de los congresistas. Y se habla de que es el promedio de lo que gana el sector central de la administración. Y así muchos salarios, como los de la rama, están calculados por porcentajes de conformidad con el máximo salario. Entonces, fíjate que sí, aquí tratamos de combatir corrupción, pero utilizamos de pronto prácticas no santas para ganar ese electorado que nos permita cumplir con una meta o cumplir con una estrategia o cumplir con una visión que tenemos de cómo combatir la corrupción, pero estamos utilizando prácticas que de pronto son contrarias también a la ética. Interesante eso, doctor. Y yo creo que ahí tenemos que cuestionarnos, porque los promotores conocían absolutamente esas dificultades y creo que faltaron a la ética en no haber sido claros en ese aspecto. Muy bien, vamos a seguir más adelante. Nos van a acompañar el doctor Perea, el doctor Saavedra Valdiri, quienes ya están listos también para comunicarse con nosotros a través de estos micrófonos y darnos también su opinión, que es bastante valiosa. Ya regresamos. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Escuchan La Voz del Derecho, un concepto distinto de la radio. Usamos la tecnología y la ponemos al servicio de la libre circulación de las ideas, de la libertad, de la cultura. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Bueno, regresamos con este programa de debates constitucionales en La Voz del Derecho, analizando las repercusiones políticas, las implicaciones jurídicas que ha tenido el resultado de la consulta anticorrupción desarrollada el pasado domingo 26 de agosto. Y ahora tenemos con nosotros en nuestros micrófonos al doctor Germán Perea. Él es abogado litigante, docente universitario. Doctor Germán, nos place muchísimo contar con usted, con sus análisis en este magnífico programa. Bienvenido. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a toda la radioaudiencia de La Voz del Derecho y complacido nuevamente acompañarlos a ustedes en este grato programa. Tan bello. Muchas gracias. Doctor Germán, ¿cómo vio usted esa jornada? ¿Cómo analiza las repercusiones en estos días, los movimientos políticos, las repercusiones jurídicas en su saber? Pues, doctora, yo pienso que el tema, más que ser un tema político-mediático, se torna en una situación que el país ya la tiene como una queja sentida de la corrupción que estamos actualmente atravesando en nuestro país. El tema es que si se volcaron más de 11 millones de personas a votar la consulta anticorrupción, no fue sencillamente porque le hayan propuesto los gobernantes o los representantes o los senadores de turno, sino porque la gente está cansada del problema de corrupción. Independientemente que se haya llegado o no al tope que se requería, al umbral que se requería para eso, pienso que la solución de nuestro país no es incrementar normas de represión, sino normas de prevención. Y a eso tenemos que volcarnos nuevamente a la formación de las personas desde la cuna, desde la casa, desde el entorno, desde la escuela, desde la academia. Porque es que lo que estamos pensando, y me parece gravísimo, es que tenemos reformas todos los días de tipo punitivo y de tipo penal, de tipo de represión, cuando el Estado está obligado y tiene la necesidad imperiosa y obligatoria de generar primero pautas y políticas de prevención del delito para generar precisamente que se acabe con ese flagelo que nos aqueja todos los días
del problema de la corrupción en Colombia. Qué importante, doctor Germán. De hecho, nuestra Constitución Política en su artículo 41 estipula que es obligación en todas las instituciones educativas del país instruir a los ciudadanos sobre la Constitución política, sobre los derechos, los deberes, la cultura cívica, el respeto, los valores democráticos. Y bueno, ese tema pareciera que está todavía en mora. En algunas universidades del país encontramos que esa cátedra se asume con toda la seriedad del caso, pero también encontramos que en muchos colegios se ha venido eliminando la cátedra de ciencia política, de gobierno, de democracia, de cívica. Y es fundamental lo que usted ha planteado, doctor Germán. ¿Cómo hacemos para fortalecer mucho más esa educación, para la participación, por ejemplo, para que más ciudadanos de ese censo electoral, que eran 36 millones, cuando son convocados para un espacio tan importante como el que aconteció el pasado domingo, en efecto acudan a las urnas, dejen la pereza o dejen los asuntos particulares y realmente vayan a esa cita con la democracia? Es que usted misma lo acaba de decir, doctora, y aplaudo lo que usted acaba de decir en el sentido de que la misma Constitución lo prevé. Yo pienso que es simple y llanamente volver a retomar las normas de rango constitucional y empezar a cambiar el paradigma en Colombia, que tenemos es un discurso de derechos y no de deberes. Uh-huh. Aquí todo el mundo maneja el decálogo de los derechos, pero nadie el decálogo de las obligaciones y de los deberes. Y pienso que es una obligación del Estado empezar a garantizar que efectivamente se cumpla con la Constitución y la ley y se vuelva a retomar esas normas y esos incentivos para que el estudiante aprenda nuevamente lo que anteriormente llamábamos esa educación para la democracia, la paz y la vida social, la humanidad de Carrello, y recobrar el tema de los valores en la formación de los jóvenes que tenemos actualmente. Porque es que el problema es de pérdida de valores. Y nosotros vemos que la pérdida de valores se genera desde la sociedad y la familia. Tenemos una cantidad de normas que inclusive incentivan para terminar la familia y para desbaratar la familia. Y eso es gravísimo porque si nosotros miramos la base de la sociedad es la familia. Y el perder la base de la sociedad, que es la familia, pues sencillamente vamos a incrementar la actividad delictiva, porque es que una persona que no se crea bajo el imperio de su padre y de su madre, una familia formada con valores, pues muy probablemente vamos a terminar produciendo muy seguramente un delincuente. No quiere que no debe ser la regla general, ni tiene por qué ser la regla general, pero seguramente vamos a terminar formando un delincuente con pérdida de valores. Yo pienso que la misma Constitución establece normativamente que deben retomarse nuevamente esas condiciones académicas y volver a retomar desde el punto de vista de la academia la construcción de valores desde la formación de un menor y desde el entorno de la familia. Muy bien, el doctor Sergio Reyes está con nosotros también, mi querido doctor Germán, y quiere referirse a lo que usted ha planteado, doctor Sergio. Gracias, doctora Dioné. Doctor Perea, ¿cómo está? Efectivamente, escuchándolo y escuchando a la doctora Dioné sobre cómo fomentar la participación, digamos, como consecuencia de lo que evidenciamos el 26 frente a esos 11.600.000 personas que salieron a las urnas. ¿Considera usted, si bien efectivamente compartimos el criterio de que hay que hacer todo un fortalecimiento desde la base de la sociedad, que es la familia, recuperar los valores, fomentar la cívica, la urbanidad, la ética, la moralidad, muchos aspectos que se han perdido y que desafortunadamente no se ha venido trabajando de una manera decidida en esa línea? Creo que hay que recuperar desde una política pública del Estado, precisamente generar unos lineamientos que permitan ese fortalecimiento. Pero ¿creería usted viable, y esto se ha debatido muchas veces, en establecer el voto obligatorio para garantizar la participación y de esa manera poder conocer realmente cuál es ese sentimiento nacional frente a muchos aspectos de la cotidianidad nacional? Pues yo considero que no necesariamente sea el voto obligatorio, doctor, porque ese voto obligatorio rompería con la actividad democrática. Uh-huh. Eso es de voluntad de las personas, pero de hecho está inmenso en la Constitución, donde es el mismo Estado el que debe garantizar que efectivamente se inicie el proceso de reconstrucción del país por vía académica. Uh-huh. Y somos nosotros los llamados a incentivar ese principio de construcción desde el punto de vista académico, porque es que obligar a la persona a que genere el voto, ya eso rompe el sentido democrático de la toma de decisiones desde el punto de vista de participación democrática. Claro. Pero sí es claro, sí es absolutamente claro, que la misma Constitución, inclusive por intermedio de una acción de grupo, una acción constitucional o alguna acción de carácter de tipo constitucional, que incentive que el Estado recobre e incentive precisamente esa situación. Porque esto lo que vemos todos los días es el efecto populista mediático del mismo legislador,
de crear e incentivar normas de tipo restrictivo y de tipo represivo, cuando el mismo Estado, verificando que existe una política criminal de Estado en la que debe garantizar efectivamente las políticas de prevención prematura a la comisión del delito, es quien debe generar esa prevención del delito y por vía de capacitación restringir casi que se cometa el delito por vía de prevención. No, porque lo que estamos generando es mandándole un mensaje a la sociedad, que es lo que produce votos, mandándole un mensaje a la sociedad en donde yo lo que pido es la restricción de derechos desde el punto de vista punitivo, y no he pensado jamás en si yo hiciera una política de prevención, probablemente no habría tanta gente privada de la libertad por la comisión de hechos punibles. Claro, pero fíjate que estábamos hablando precisamente de la consideración de que hablamos de derechos y no de obligaciones y deberes, y precisamente hay un contrasentido allí, porque se expresaba hace un momento de que uno de los aspectos que dieron lugar de pronto a no cumplir con el umbral fue el incentivo de la certificación electoral que da medio día de descanso para quien haga ejercicio del sufragio. Entonces fíjese que ahí hay un contrasentido, porque entonces tratamos de estimular y de justificar el no alcanzar el umbral por una determinación de carácter de estímulo, pero a su vez pensamos que el voto obligatorio sería contrario precisamente a los mismos canales democráticos, cuando el hecho de generar de pronto una cultura política a través del ejercicio del voto obligatorio puede ser limitado a 3 periodos, a 3 elecciones, no permanente, pero para tratar de buscar de pronto generar esa cultura, porque es que somos 36 o 37 millones de ciudadanos y solamente nos estamos expresando el 33, el 35 o el 40%. ¿Qué piensa el otro 60% de la población que por X o Y razón no participa? Entonces yo creo que al ejercerse o al establecerse el voto obligatorio, de una u otra manera va a medir realmente qué es lo que piensa y lo que quiere la población y la sociedad colombiana. Yo en ese caso, doctor Sergio, estoy más cercana al planteamiento que hace el doctor Germán, porque el voto, como el amor, tiene que ser voluntario y tiene que partir de una convicción profunda acerca de la legitimidad de las instituciones. Es decir, si nosotros hacemos el voto obligatorio, pensemos lo que pasa en el Perú, que lo tenemos muy cerca, donde existe el voto obligatorio, y resulta que el voto obligatorio termina escondiendo sistemas ilegítimos, donde todo el mundo participa porque además hay una penalidad. Si las personas no asisten a las urnas, les espera pues una sanción pecuniaria, tienen que pagar una plata al Estado. Y resulta que cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y qué tan sólido es este sistema? ¿Qué tan sólidas son las instituciones? ¿Qué tanto ustedes creen realmente en sus gobernantes y en sus representantes? La gente le termina a uno dejando el sinsabor, que no es tal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lograr, por un lado, interpretar, como bien dijo el doctor Sergio, ese volumen tan grande, mayoritario de personas que no vota, las razones por las cuales no lo hace. Cuando uno se acerca al ciudadano, encuentra muchas versiones. Un grupo de las personas, y esto está estudiado científicamente, un grupo de quienes no lo hacen, arguyen que no lo hacen porque no hay con quién, porque realmente las ofertas que existen de partidos políticos en las elecciones no responden a las necesidades, no son hojas de vida probas, transparentes, en fin, la gente tiene una serie de, claro, digamos, de inquietudes y de desesperanza frente a lo que hay. Fíjate, perdón que te interrumpa, fíjate que con ese argumento el voto obligatorio sería muy positivo. ¿Por qué? Porque estaría esa fracción tan grande de la población que vota en blanco, por ejemplo, y deslegitimaría a esos que salen elegidos con la minoría. Claro. Entonces, fíjate que sí es importante, no permanente, pero sí, digamos, por 10, por 12 años podría establecerse y de esa manera crear esa cultura política. Doctor Germán, adelante. Yo tengo un planteamiento del siguiente y pienso que con ello podríamos de pronto zanjar la discusión en un sentido muy claro. Adelante. El mismo Estado no tiene por qué generar una consulta para efectos de corrupción o anticorrupción. Es que lo estamos viviendo, es que la estamos sintiendo. Es el mismo Estado el que debe garantizar que ese flagelo de la corrupción disminuya por vía preventiva. No necesariamente tengo que generar otro acto de corrupción, de crear una consulta para generar un impuesto o para generar unos gastos que son absolutamente innecesarios cuando todo el pueblo colombiano sabe que la corrupción en Colombia se la llevó el país. Entonces el tema no es que generemos consulta o no generemos, porque eso lo que va a generar es el desgaste del Estado en materia económica para generar una consulta. Fíjense efectivamente, doctor Reyes,
porque en la consulta pasada ni siquiera se dieron los incentivos que se establecen a los votos de corporaciones públicas, ni siquiera le dieron a la gente el certificado porque tal vez no había plata para hacerlo y para no generar el incentivo. Entonces el tema es que no le podemos generar más sobrecostos. Es porque las consultas no lo conllevan. Cuando es claro absolutamente que el mismo Estado es el que debe garantizar que se minimice el impacto de una posibilidad de corrupción del funcionario público. Claro. Normativamente sí hay que crear obviamente los concursos públicos que sean efectivos desde el punto de vista de transparencia, eficacia, eficiencia, desde los postulados de la ley como tal, de la ley 80, de los decretos 1150 y posteriores, y efectivizar por vía de capacitación. Yo pienso que la forma de cambiar el paradigma en Colombia, para efectos de llegar a cambiarle el contenido al ser humano en Colombia, es volver a reconstruir la nación por vía de capacitación. Claro. Y en eso estamos llamados todo el pueblo colombiano para participar cada uno con su granito de arena y no necesariamente volver a decir, no es que tenemos que generar una consulta. Yo pienso que la consulta es innecesaria, la consulta es un efecto de absoluto efecto mediático de carácter político. Aplicación efectiva de los principios contemplados en el artículo 209 de la Constitución. Con eso acabamos con la corrupción. Pero necesitamos que los ciudadanos se enteren de esos espacios, mecanismos, instancias, y realmente lo interesante de esto es cómo los ciudadanos cada día, a pesar de todo, a pesar de la falta de incentivos, de una labor pedagógica mucho más fuerte desde nuestras instituciones, incluso creo que se movieron más los medios de comunicación dominantes, por ejemplo, que el mismo Consejo Nacional Electoral, que la Registraduría Nacional del Estado Civil. O sea, a ellos también les cabe responsabilidad en este tema. Entonces, mi doctor Germán, qué gusto de verdad contar con usted, y qué pertinente la reflexión que nos hace sobre la necesidad de trabajar en capacitación, en formación, porque yo creo que va más allá incluso de la capacitación, de las herramientas, creo que va más a la formación de valores, ¿no? Que permita que los seres humanos intronicen en sus comportamientos y actitudes cotidianas este tema de la cultura democrática, de la cultura ciudadana, de la cultura que realmente le juega a la ética en nuestros actos cotidianos. Es decir, los ciudadanos, los niños y las niñas, los estudiantes, por ejemplo, no solo universitarios, sino de colegio, que han sido formados para la viveza, para la trampa, para el vivo vive del bobo, todo eso que ha ganado tanto espacio en nuestra construcción cultural y que todos asumimos, y nos parece positivo que la gente, por ejemplo, pueda crear una trampa para, por ejemplo, ganar un examen, ¿no? El caso del Merimaun es emblemático, y la fortaleza de las directivas del Merimaun frente a las presiones de los mismos padres de familia ante una situación muy grave en donde se compra un examen para graduarse ya de 11, y estos jóvenes tienen que ser graduados por ventanilla, y allí las tutelas no sirvieron para doblegar a las directivas en su comportamiento ético. Igualmente el tema de la Universidad del Magdalena con los estudiantes de Serpilo Paga, que estaban siendo reclutados por las mafias para que algunas personas que pasaban plata pudieran entrar a ser beneficiarias de becas en la carrera de medicina. Imagínense ustedes las repercusiones tan graves, el peligro sobre las personas. Y los actos cotidianos, cuando compramos contrabando, cuando compramos los celulares robados, las partes robadas, cuando, por ejemplo, elegimos el Uber en vez del taxi o del servicio público, ¿no? O sea, todos los ciudadanos, de algún modo, si estamos dispuestos a pasarnos la fila, colarnos, como decimos popularmente, a pagar la mordidita, a hacer el trámite más fácil, haciendo algún tipo de concesión a la corrupción, o intercambiando nuestro voto por plata o por el tamal o el mercado, la promesa incumplida del politiquero de turno, pues también estamos haciéndole juego a la corrupción, y en nada nos sirve, como dice muy bien el doctor Germán, y en eso coincide el doctor Sergio, tener unas normas maravillosas cuando nuestra cultura política está yendo por otro lado. Inclusive por omisión estamos patrocinando la corrupción, porque esos 60 millones cuando de ciudadanos no que no votan están siendo eso prácticamente facilitadores de sí. eso. Doctor Germán, sus comentarios finales. Bueno, doctora, yo pienso que no solamente debemos hacerlo nosotros, sino precisamente repito y reitero, es una obligación del Estado. Claro que Actualmente nuestro Estado está iniciando un proceso en cabeza del señor presidente de la República, y pensaría yo que él es la persona idónea quien debe jalonar esos procesos, porque yo pienso que en Colombia debe acabarse ese discurso del decálogo solamente de los derechos, y también que existan unos deberes y unas obligaciones.
Y en la medida en que nosotros volvamos a reformar, a replantear la sociedad, a reformar la familia, a replantear los valores desde la familia, pienso que programáticamente vamos a terminar coincidiendo efectivamente en un mejor país y en una refundación de nuestro país desde el punto de vista de los valores, y eso podría llegar a generar efectivamente que recobráramos la credibilidad no solamente de la sociedad, sino también de los funcionarios Cierto, públicos. doctor Germán. Porque ¿cómo es posible que, por ejemplo, en Chile tengan un índice tan bajito de corrupción y nosotros tengamos el índice más alto de corrupción a nivel latinoamericano? Sí, eso no es vergonzoso. concebible. Y lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto, doctora. Cuando al niño yo le permito que me llegue con una cosa ajena entre su maleta, y yo no soy capaz de ir a hacer el reclamo al colegio y de reprenderlo públicamente en el colegio, ¿por qué me llega con cosas ajenas y yo no las he comprado? Sino por el contrario, yo digo, no, es que el niño es hiperactivo y cómo es inteligente y cómo es debido y cómo es sagaz mi hijo. Y le permito eso, pues le estoy incentivando a que el día de mañana no solamente me llegue con eso, sino que termine privado de la libertad porque es un delincuente. Así y es, yo soy el que se lo estoy incentivando. Entonces ese cambio de paradigma desde el punto de vista de formación de valores desde la cuna y desde la academia y desde los colegios. Ese es un llamado a la sociedad, no para que incentivemos reformas, ni para que incentivemos situaciones, ni para que incentivemos situaciones de tipo coercitivo por parte del Estado, sino yo llamo a la cordura, no solamente al Estado, sino a toda la sociedad, a que generemos pautas de políticas de prevención y desde el punto de vista también de la política criminal, ¿no? Y algo importante, doctor Germán, para complementar ese punto, tiene que ver con lograr que eso que usted ha dicho y que hemos planteado en el programa realmente llegue a todas las regiones del país. Si algo nos queda claro después de la consulta anticorrupción es ese mapa político, ¿no? La región andina mayoritariamente superando el umbral, y resulta que la periferia, la costa caribe, nuestra costa pacífica, nuestro departamento de Nariño, la zona amazónica, completamente bajo ese umbral de participación. Y no porque las personas allí no padezcan, por el contrario, allí viven los rigores de la corrupción. Departamentos como Córdoba, ¿no? Como el Chocó, que han sido desafortunadamente saqueados por las élites politiqueras, porque a mí me encanta la política y soy politóloga, no puedo ponerles ese nombre tan maravilloso que es la política, pero esas élites politiqueras no es porque la gente le guste, sino porque realmente carece de los elementos formativos, educativos, de conciencia. Y súmenle ustedes que también se conoció en los medios de comunicación que hubo grupos al margen de la ley presionando para que la gente no fuera a las urnas, ¿no? Ocurrieron hechos en ese sentido. Es sencillo con una regla de 3, doctora. Si usted le suma el sueldo a un político y suma lo que se va a ganar en 4 años de un periodo político, ¿cómo es posible que le invierta tanta plata a la campaña? Así es, ese es el primer análisis que uno debería hacer como ciudadano informado. Por eso la financiación de las campañas debe ser por parte del Estado, un 100%. Estamos de acuerdo. Es que en esa medida se crea la igualdad, se crea el equilibrio y se evita precisamente caer en esos juegos que terminan conduciendo a la corrupción. Así es. Mi doctor Germán, qué gusto haber estado escuchándolo en estos micrófonos y siempre bienvenido a Debates Constitucionales en La Voz del Derecho. Muy gentil a ustedes y les agradezco nuevamente la oportunidad de permitirme acceder a los micrófonos de La Voz del Derecho. Es muy grato. Les envío un saludo no solamente a ustedes, sino al doctor José Gregorio Hernández, que fue el gestor de esta magnífica obra, y espero contar nuevamente con la participación en el equipo de ustedes. Buen día para todos y para los Para usted, mil gracias. Toda persona debe propender por su cuidado, el de la salud de su familia y de la comunidad, por un ambiente sano y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una campaña de La Voz del Derecho. Cada minuto en La Voz del Derecho se aprovecha en beneficio del conocimiento, la cultura, la información especializada, la crítica razonada, respetuosa y seria. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu smartphone Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Escucha con fidelidad y buen sonido los programas y debates que transmitimos. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
Bueno, regresamos para estos comentarios finales de conclusión, agradeciendo desde luego su audiencia a nuestros queridos seguidores por Facebook Live de Debates Constitucionales, La Voz del Derecho, igualmente al doctor Sergio Reyes Blanco, al doctor Germán Perea, que también nos acompañó en este programa, dilucidando lo que nos queda de la consulta anticorrupción del pasado domingo. Importante entender este ejercicio como parte de un proceso histórico del que todos nosotros hacemos parte, que construimos, que dejamos nuestro granito de arena, que aportamos en la comprensión de estos temas, que lo que hablamos en este programa trasciende en la medida en que ustedes lo comenten con sus familias, con sus vecinos, con sus colegas, con sus compañeros de clases, con sus estudiantes, en las aulas, en tantos escenarios importantes donde tenemos que construir la democracia, porque sin duda alguna ese es un propósito colectivo de nación. Mi querido doctor Sergio. Efectivamente, digamos que este ejercicio que se vivió el 26 pues nos permite precisamente hacer una revisión de nuestra democracia, de cómo está establecida y que efectivamente cuenta con unos mecanismos que le permiten ejercer esa expresión y medir ese sentimiento de la nación frente a muchos temas y frente a muchos aspectos. Cuando tú comentabas hace un momento que efectivamente la región andina fue donde se vieron los resultados más concretos altos y más altos. Dígame que generó preocupación el hecho de Antioquia, que Antioquia es uno de los departamentos con mayor censo electoral. Y en Antioquia fue un 27% de la participación. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasó en Antioquia? Y de pronto puede obedecer al hecho de que Antioquia es el caudal político del expresidente Álvaro Uribe, y cuando él lanza su observación frente a no acompañar la consulta, creo que eso influyó bastante en el electorado de Antioquia. Yo pensaría que esa puede ser una de las razones, porque no encuentro otra explicación para que un departamento con un censo tan grande y con un nivel formativo y con un alto, nivel de cultura y de educación y de participación que hemos evidenciado en todos los procesos electorales, pues la cantidad de participación que hay en Antioquia, pues que no se haya visto en la jornada de la consulta del pasado 26. Entonces yo creo que eso es bastante significativo. Y también otros hechos que hay que entrar, digamos, a estudiar, y es porque los departamentos con mayor índice de corrupción también fueron los de menor votación, por ejemplo La Guajira. Es preocupante. Entonces yo creo que aquí sí hay que hacer todo un ejercicio de análisis, de estudio, que esta consulta sirva para medir y para buscar estrategias, y al gobierno como plataforma precisamente para toda una política pública en lucha contra la corrupción. Sí, y realmente estos micrófonos saludan la buena iniciativa que ha tenido este gobierno liderado por el presidente Iván Duque de convocar a todos los partidos, a las fuerzas políticas sin ningún tipo de distinción, a las fuerzas de oposición, a las fuerzas independientes, a aquellas del gobierno, favorables al gobierno. Igualmente los organismos de control. Yo creo que incluso las recomendaciones que ha dado el excontralor Maya son supremamente valiosas y tienen que ver con lo que aquí el doctor Sergio nos comentó, de fortalecer ese control previo, realmente de lograr darle herramientas y dientes al Estado en su lucha contra la corrupción y la captura y recuperación de esas rentas perdidas. No es posible que nos digan que de 100 pesos que se pierden solamente alcanzamos a recuperar como 8 o 7 pesos. Eso es lamentable. Y todo eso tenemos que trabajar, e indudablemente, y aquí hay otro punto de consenso entre quienes participaron de este programa, el esquema de financiación de campañas políticas tiene que ser 100% público. El abrirle la compuerta a los privados para que financien campañas nos ha pervertido el sistema político, sumado obviamente a los dineros de las mafias, del narcotráfico, del contrabando, de la minería ilegal, de la trata de personas y de la misma corrupción, ¿no? Las mafias extendidas que se apropian de esos dineros públicos para sus intereses. Y algo que contribuiría muchísimo también a bajar la corrupción es fortalecer el régimen de partidos, acabar con el voto preferente, que se vote por listas. Ya está dentro de la reforma política. Eso prácticamente genera mejores estrategias y permite que los mismos partidos se vayan autoevaluando, autodisciplinando y poniendo a los mejores en sus listas. Yo creo que eso es fundamental también. Sin duda, hay una serie de cosas positivas. Y entrar también en generar toda una cultura de la legalidad y de la ética de lo público, que estamos en mora de entrar, digamos, a trabajar fuertemente en eso. Pues mi querido Sergio, ha sido un gusto.
Un gusto contar con ustedes también, que cada día ese número de seguidores crece y crece, y los invitamos además a compartir este programa con sus amigos, con sus vecinos, con sus colegas, con sus familias, porque de eso se trata de Debates Constitucionales, de hacer pedagogía sobre nuestra Constitución Política del 91, que no nos cansamos de pedirles, de invitarlos a que adquieran, a que la busquen, a que la bajen de internet, a que la lean en familia. Es muy importante porque es la carta de navegación de nuestro país, y allí está buena parte de la solución a nuestros problemas. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad.